Donde hay visión, hay prosperidad y recuperación. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Pedro Afonso, viceconsejero de Recuperación Económica y Social de La Palma del Gobierno de Canarias. Viceconsejero, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Ailo, muy bien. Bueno, ¿cómo se siente al haber sido nombrado recientemente viceconsejero de Recuperación Económica y Social de La Palma? Un poco largo, ¿no? Un poco largo, sí, de verdad que cuesta un poco aprendérselo, pero bueno, ¿cómo se siente, viceconsejero? Bueno, me siento bien, con mucha responsabilidad desde el punto de vista de lo que hemos vivido en la isla de La Palma, en todo este periodo, que lo conocemos todos y no lo vamos a repetir, pero bueno, con muchas ganas de intentar ayudar, que es el objetivo de este servicio, ¿no? De intentar darle unificar y darle coordinación desde el punto de vista del Gobierno de Canarias o desde las competencias del Gobierno de Canarias con el resto de administraciones, ayuntamientos, cabildos. Todos somos conscientes de que las administraciones deben trabajar lo más coordinadas posible, porque eso disminuye en la medida que se pueda, que la legislación lo permita, la burocracia, que es de lo que yo creo que todos como ciudadanía estamos cansados y hartos de que la burocracia pues al final nos complique la vida, nos saque tiempo y nos saque energía. Muchas veces el ir a las administraciones nos agota, ¿no? Y eso es un poco el objetivo de esto, de intentar coordinar, de intentar simplificar en la medida de lo posible, ¿no? Ya digo en la medida de lo posible porque sabemos que hay legislación competencial que es imposible, es decir, no tenemos la posibilidad de cambiarla, ¿no? Pero bueno, en la medida de todo lo que podamos coordinar, todo lo que podamos simplificar, pues si queremos intentarlo por lo menos y conseguirlo. Es cierto que lleva poco más de un mes al frente de esta viceconsejería, pero le pregunto, ¿se ha encontrado ya muchos tropiezos, muchos obstáculos a la hora de poder desempeñar su cargo, viceconsejero? Bueno, como casi todo el mundo sabe, esto es un servicio nuevo, ¿vale? Cuando uno llega a un servicio de un gobierno, de un cabildo, de un ayuntamiento, tiene la estructura montada, la estructura de jefaturas de servicio, de sección, la administrativa, es decir, está todo hecho, ¿no? Y entonces llegas y empiezas a ver los expedientes y a solucionar los problemas desde el minuto uno. Nosotros tenemos un trabajo previo, esta estructura no existe, se ha creado específicamente para esto, con lo cual estamos ahora en el proceso de crear la estructura administrativa para poder después dar respuesta a los problemas. Necesitamos un periodo de tiempo el mínimo posible, estamos haciendo una modificación urgente ya iniciada en el mes de agosto de RPT de la Consejería para poder tener, todos somos conocedores de que cualquier recurso público pues tiene que ir fiscalizado por un funcionario, cualquier expediente público no es que lo lleve el político de su mano, sino que tiene que pasar por un funcionario, por un funcionario que firme, que sea. Entonces estamos intentando estructurar ese servicio y en ese trabajo previo estamos, paralelamente con las cosas que nos venimos encontrando, es decir, con reuniones que hemos tenido de los decretos, por ejemplo, que estaban en marcha. Había 2 decretos que, como todo el mundo conoce, tanto el urbanístico como el del sector primario. Bueno, hemos encontrado que hay informes de diferentes ministerios donde hay advertencias de inconstitucionalidad en algunos casos, y lo que hemos hecho en el mes de agosto es ponernos a trabajar para ver dónde están los errores y poder salvarlos cuanto antes y mejorarlos, evidentemente. Precisamente le quería preguntar qué sucede con el sector primario tan importante para la isla de La Palma y al mismo tiempo tan afectado por la erupción volcánica de Tajo Gaita en el año 2021, porque teniendo en cuenta que afectó a una parte tan importante de la isla como fue la zona occidental, pero bueno, una zona que al final repercute en el resto de puntos cardinales. Correcto. Eso es uno de los objetivos. Por eso le decía al principio que el objetivo general o estructural es la recuperación económica y hay que afrontar la parte agraria, es una de las prioridades. Por eso hay que ver ese decreto, hay que ver cuáles son las advertencias, ya lo hemos visto, cuáles son las advertencias de inconstitucionalidad para poderlas salvar, porque es decir, aprobar un decreto que después pueda ser impugnado por el Estado porque te ha advertido de que no está correcto en consonancia con la legislación básica del Estado o con la propia Carta Magna, pues necesitamos hacerlo bien. Y necesitamos también mejorar. Nosotros hay una cosa que está clara, es decir, desde el punto de vista
político propusimos un modelo de recuperación, y decir que no se limitaba a lo que decía o lo que se venía trabajando, que era una macrofinca única. Y que esa era toda la única forma que había de recuperar, ¿no? Nosotros queremos que haya un modelo mixto, donde si hay una concentración parcelaria, porque hay quien la demanda, pues que se pueda hacer, pero si hay quien puede trabajar ya su finca, porque no tiene ningún problema por las temperaturas de las coladas, porque las líneas de exclusión pues se ha ido recortando, y si esas personas se les puede ayudar para que puedan recuperar su finca cuanto antes, pues nosotros es decir, es lo que queremos trabajar, y es en la línea que queremos trabajar. ¿Por qué? Porque de esa forma aceleramos la recuperación económica, que era el objetivo que le decía al principio. Necesitamos que haya producción, que necesitamos recuperar principalmente el plátano, pero también el resto de producción, de aguacate, de flor cortada, etcétera. Y no solo eso, por la parte agraria, sino también después tenemos que ver los otros sectores productivos, de qué forma se pueden poner a funcionar todo aquello que hemos perdido, porque necesitamos recuperar el Producto Interior Bruto de la isla cuanto antes. Y eso conlleva medidas estructurales, que es un poco el objeto ese del servicio de la viceconsejería que me preguntaba. Es decir, las medidas estructurales, necesitamos recuperar las vidas de las personas, pero no solo el problema que hay urgente, ¿no? como somos la vivienda, hay problemas, por ejemplo, de retrasos que nos hemos encontrado en el pago de las ayudas al alquiler, hasta 8 meses de retraso. Bueno, nos hemos puesto a trabajar ya con el ICABI, con su director, hemos tenido reuniones, la consejera y yo en estas semanas pasadas, para ver dónde estaban los problemas e intentar cambiar los procedimientos para que pues, se pueda adelantar los pagos, porque estamos apretando a la familia, a la propia administración, con el retraso de los alquileres. Hay que dar solución a eso, es evidente y es prioritario, pero no podemos olvidar la parte estructural, es decir, que necesitamos que si el año que viene podemos tener recuperadas 50 fanegas, pues es mejor que no tener recuperadas ninguna, o que tener recuperadas solo 20. O si vamos a un macroproyecto de la recuperación total de las fanegadas de plátano en una instalación hecha por la administración, todos somos conscientes de la burocracia y de lo que tarda la administración en ejecutar determinadas cosas, porque conlleva una burocracia que no se puede evitar. Entonces necesitamos que haya sistemas mixtos, y allí donde se puede hacer, quien quiera hacerlo, que la administración lo ayude, y que dentro de un año pues podamos tener muchas fincas plantadas de plátanos o de cualquier otro producto agrícola que sirva para generar rentas y para generar riqueza. Muchas veces, viceconsejero, cuando se habla de la recuperación económica de la isla de La Palma, la clase política principalmente suele hablar de creación del tejido económico, pero es cierto que a lo mejor para nuestros seguidores de Onda Cero La Palma, para el resto de personas de un municipio, de un pueblo, suele tal vez sonar como un concepto un tanto abstracto. ¿Qué es eso de la creación del tejido económico? ¿Cómo se puede crear tejido económico? Bueno, a mí no me gustan nada los conceptos abstractos. Yo mi vida profesional la he desempeñado en la empresa privada durante más de 25 años, y yo creo que soy bastante pragmático en ese sentido. Un ejemplo claro de esa frase es lo que acabo de decir. Lo que pasa es que a mí me gusta decirlo de forma más concreta, ¿no? Es decir, si somos capaces de tener 50 fanegas, por poner un ejemplo, es una cifra como ejemplo, ¿no? 50 fanegas trabajándose ya, cuando pase un año tendremos 50 fanegas produciendo. Vale, entonces eso es eso es recuperar económicamente la isla. ¿Por qué? Porque esas fanegadas generan empleo directo, generan empleo indirecto, generan rentas para los propietarios, para los aparceros. Es decir, podemos recuperar y podemos empezar a recuperarnos. Si nosotros seguimos teorizando durante 2 años más sobre cuál es la forma ideal, pues estaremos 2 años más parados, con lo cual tardaremos 4 más en empezar a tener tejido productivo. Entonces necesitamos que las administraciones, me consta que el Cabildo y el presidente del Cabildo tiene un proyecto claro de la isla, y también va en la misma línea. Necesitamos recuperar, es decir, Producto Interior Bruto.
agrario, turístico también. Tenemos un modelo diferenciado turístico que no se ha puesto en marcha de forma eficiente, a mi juicio, durante los últimos años. Es decir, es un modelo que nada tiene que ver con los modelos de Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura, de los sures principalmente de las dos islas capitalinas. Es un modelo que lo que hace es combinar el paisaje con una explotación complementaria turística de villa, donde se prima el verde y se prima el paisaje, y lo que se hace es se complementa a las rentas, porque La Palma lleva muchos años, independientemente antes del volcán, que también, es decir, desde el punto de vista de crecimiento económico, desde el punto de vista de expectativas económicas y de empleo, pues no crecía. Es decir, eso es un dato objetivo que lo tenemos y que lo podemos consultar. No hemos crecido en Producto Interior Bruto estructuralmente. Entonces, no tenemos una industria turística con músculo suficiente para que sobreviva sin ayudas públicas. Es decir, cuando nosotros hablamos de industria turística y decimos que, oye, que el Cabildo de La Palma o que el Gobierno de Canarias tiene que hacer fondos de vuelos para que vengan aviones y para pagarle dinero a las compañías para que vengan aviones, quiere decir que la industria turística no es autosuficiente, es decir, no tiene músculo suficiente para que sea rentable. Entonces, yo creo que lo que tenemos que conseguir es que el propio negocio turístico sea rentable para las compañías aéreas, para las compañías hoteleras, porque la forma de que quien tiene un apartamento turístico, quien tiene una villa turística, tenga la posibilidad de tenerlo lleno o tener una importante ocupación, es que haya un flujo de aviones que traigan turistas. Si no, nunca lo vamos a conseguir. Y yo creo que el objetivo de las administraciones tenemos que ayudar a que los negocios puedan empezar a funcionar, pero después ya deben funcionar por sí mismos. De hecho, la administración ya debe destinar los recursos públicos a otras actividades que no sean esas. Entonces, eso no lo hemos conseguido, por ejemplo, como ejemplo concreto, con el sector turístico en La Palma, a mi entender. Si nos enfocamos concretamente en los afectados de la isla de La Palma, precisamente por esa erupción volcánica del año 2021, ¿cree usted que tal vez la incertidumbre sea uno de los mayores males que está padeciendo esa gente? Creo que es el peor, desde mi punto de vista. Creo que es el peor. ¿Por qué? Porque yo creo que en la vida, como personas, no hay nada que nos condicione más que la incertidumbre. La incertidumbre de lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar la semana que viene y lo que va a pasar el año que viene. Entonces, esa incertidumbre, que es una de las cosas que nosotros queremos ir progresivamente cambiando y que las personas puedan empezar a tener proyectos de vida. Y cuando hablamos de proyectos de vida hablamos de muchas cosas. Hablamos de una vivienda, evidentemente, saber, oye, estoy en una vivienda provisional, estoy en una vivienda, me están dando una ayuda de alquiler, pero ¿qué va a pasar el año que viene, ¿no? ¿Qué va a pasar el siguiente año? Nosotros queremos tener, es decir, desde que podamos tener el servicio habilitado, una oficina permanente en la isla de La Palma durante los 4 años, un sitio físico donde haya unas personas a la que cualquier afectado o cualquier afectada pueda dirigirse y decir, oye, mi situación ha cambiado. ¿Por qué digo lo de los 4 años? Porque una cosa de las que nos hemos encontrado es que han pasado ya 2 años, o va a ser en pocos días los 2 años del volcán, y la vida sigue y continúa, y hay situaciones particulares que han cambiado y que no están recogidas en las soluciones que se dieron hace 1 año, que se dieron hace 2 años. Y pongo un ejemplo, hay personas que son afectadas, y la condición de afectado en su momento el decreto era la persona que residía y la persona que era titular de una vivienda, en cuanto a vivienda me refiero, y a lo mejor en estos 2 años hay personas que han fallecido en el camino, ¿vale? Con lo cual sus descendientes, que también han perdido, porque han perdido ese valor de esa propiedad, porque era su herencia, pues ahora mismo puede que no tengan ni la condición de residentes porque no residían en la misma vivienda del causante, o puede que no, es decir, que no cumplan uno de los 2 requisitos. Algunos sí, otros no. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener la flexibilidad de esas situaciones sobrevenidas, poderle dar respuesta.
Entonces tenemos que trabajar también en eso, porque no se ha trabajado. Entonces, o por ejemplo, hay otros casos, que gente con las que uno habla, porque aquí nos conocemos, de familias separadas también, que han tenido un proceso de separación de la pareja. Entonces, ¿cómo se encaja eso? ¿Quién es la persona afectada? Tenemos que buscar la forma de intentar llegar a la máxima casuística posible, ¿no? No es fácil, porque hay que modificar esos instrumentos que se han dado para recogerlo, pero hay que intentar hacerlo, porque son situaciones sobrevenidas. Y el objetivo de tener esa oficina abierta durante 4 años es que, oye, lo que vaya sucediendo, pues se pueda canalizar. Porque la gente, oye, tengo un problema en vivienda, tengo un problema con obras públicas porque me ha pasado una carretera por encima de mi propiedad. Tengo un problema, es decir, que podamos canalizar esas nuevas situaciones que hayan cambiado de forma coyuntural, es decir, por su situación sobrevenida, ¿no? ¿Cree usted, por lo tanto, consejero, que tal vez las administraciones públicas hasta la fecha han podido estar un poco ajenas o tal vez alejadas de la realidad de los vecinos y vecinas? Yo creo sinceramente, que yo siempre creo en la buena voluntad de todas las personas, sinceramente. Creo que no se ha entendido, sobre todo desde fuera, la idiosincrasia de la situación. Vale, cuando uno habla fuera de aquí de disperso, ¿no? Cuando hablamos en términos urbanísticos, ¿no? De construcciones dispersas, ¿no? Que es lo que era Todoque, o lo que gran parte de La Laguna, Las Manchas, la parte de todas esas zonas que eran asentamientos rurales, y a veces cuando uno lo dice fuera aquí, no, es que ¿cómo van a construir ustedes en suelo rústico? Digo, bueno, es que aquí se construye en suelo rústico, porque hay una figura que es el asentamiento rural para hacerlo, ¿no? Igual que en los suelos agrarios también se puede construir instalaciones que sean de apoyo a la actividad agraria, o incluso la ley de Islas Verdes, que te permite hacer lo que decía antes, una actividad complementaria y hacer una villa turística o un apartamento turístico en un espacio determinado de terreno. Entonces, ¿se ha estado alejado? Yo creo que en determinadas situaciones sí, no se ha entendido. Es decir, no se ha entendido. Creo que no por mala fe, evidentemente, sino porque no se ha puesto desde aquí, es decir, no se ha entendido cómo es la situación desde aquí, cómo es la idiosincrasia de aquí. Vale, entonces cuando vemos que hay un planteamiento, por ejemplo, pongo otro ejemplo, con el tema de agricultura, decimos, oye, vamos a hacer una macrofinca y todo el mundo tiene que entrar ahí. ¿Por qué? Es decir, una de las cosas que ha sucedido con el tema, que ha sucedido en todos estos años con el tema del plátano en la isla de La Palma, a diferencia de en otros sitios, por ejemplo, es que la riqueza está muy repartida. Hay mucho minifundio, gente que tiene un selemín, gente que tiene 3, el que tiene una fanega, el que tiene 2, pero esas grandes extensiones y grandes fanegadas normalmente en la Palma, a no ser casos muy excepcionales, no se da. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un reparto de renta. Nosotros tenemos que intentar conseguir que eso se mantenga, que ese reparto de renta, que quien tenía su media fanega pueda tener su media fanega y la pueda tener a un coste razonable y en un tiempo razonable. No decirle, no, usted va a entrar en una parte proporcional de una macrofinca y eso va a tardar entre 10 y 12 años, que se dijo esa cantidad de años en una reunión de afectados. Entonces, eso es lo que hablábamos de la incertidumbre, es decir, una persona que también tenemos que tener en cuenta las franjas de edad de las que estamos hablando, que muchas personas están en edades avanzadas, es decir, 60, 70 años, es decir, ya que hoy la administración le diga que hasta dentro de 10 o 12 años no puede recuperar su finca, pues le estamos precisamente dando lo contrario, incertidumbre. Y otra cosa que añadida puede suceder, le estamos sacando el ánimo, ¿no? Que eso también creo que es importante en una sociedad, en que la gente tenga ilusión de poder hacer las cosas, ¿no? Y eso necesitamos que se pueda recuperar, la ilusión. Y la ilusión te la da la certidumbre, es decir, oye, yo conozco mucha gente que le dices ahora, oye, la situación está complicada, sabemos que los recursos no se pueden materializar en un año, pero bueno, en 4 años puedes recuperar económicamente el valor y puedes empezar a trabajar y recuperar tu media fanega.
Oye, si es esa persona que el palmero y la palmera es emprendedor por naturaleza, porque ya lo hemos hecho en otras épocas, va a empezar a trabajar. ¿Y eso qué genera? Eso es que genera una actividad económica y genera, desde mi punto de vista también, una recuperación social, porque estamos ilusionando a la gente con tener nuevos proyectos o proyectos de vida o recuperar sus proyectos de vida. Pero al final el poder hacerlo o el poder, hay muchas personas, yo conozco personas también que están ya iniciando su casa, ¿no? Bueno, porque cobraron, porque tienen los recursos, porque a lo mejor tenían seguro, los cobraron del consorcio y han podido hacerlo. Esas personas ya, muchas de ellas, están con una ilusión. Oye, pues están con el solar, ya tienen la casa levantada, están pintando, están ilusionadas con su proyecto de vida. Entonces estamos de esa forma, ¿qué conseguimos? Recuperar economía, porque la propia actividad de la reconstrucción de la casa, de la finca, del apartamento, etcétera, genera economía, porque genera trabajo, genera movimiento de las empresas, que a su vez generan puestos de trabajo, y también que genera ilusión, genera proyecto de vida, con lo cual recuperamos progresivamente la economía de esas personas y la economía de la isla, por un lado, y por otro lado recuperamos socialmente a la isla, a una isla que tenga ilusión en hacer cosas para el futuro. Viceconsejero, cerramos con este mensaje. Ojalá que la isla de La Palma siga recuperándose económicamente, pero también devolviéndole al mismo tiempo esa ilusión que usted decía a todas las personas, sobre todo a las que peor lo están pasando. Muchísimas gracias por habernos visitado. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y bueno, estamos aquí para intentar ayudar e intentar que eso se pueda empezar a ver esa luz. Aunque la luz esté un poquito lejos, que se pueda ver y se pueda seguir avanzando hacia ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.